buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 57 minutos correspondientes a la sesión del viernes 5 de septiembre 2025. Como cada viernes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización semanal tanto de la situación del índice IBEX 35, propiamente dicho, como de todos y cada una de las compañías componentes que forman parte actualmente de la composición del índice de referencia bursátil español IBEX 35. Un IBEX 35 que ya tenemos en pantalla con datos semanales, el cual cotiza en torno actualmente en los 14.920 puntos y lo que en términos semanales se encuentra con ligeros recortes del menos 0,10% en estos momentos y si lo comparamos con el precio de cierre de la anterior semana o de la anterior vela semanal. Y este ínfimo o muy ligero recorte incluso lo podemos ver como una buena noticia, puesto que veníamos de recortar posiciones de casi el 2%. Hemos llegado a tener recortes tal y como podemos ver en pantalla desde el cierre de la pasada semana a los mínimos de la presente vela semanal, recortes del menos 1,94%. Por tanto, estamos viendo una vela con amplia sombra inferior, es decir, una reacción clara por parte de la demanda o por parte de las compras que permite mantener esa vela martillo en formación y que por supuesto requerimos que se confirme al cierre de la sesión de hoy viernes 5 de septiembre 2025. De momento el proceso correctivo de las últimas sesiones / semanas permanece activo, aunque entendemos que es un proceso correctivo que no amenaza gravemente ni mucho menos la viabilidad de la estructura creciente secundaria o de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, semana de consolidación, semana de corrección que de momento cuyo impacto en la estructura de medio y largo plazo es totalmente limitado. Por ende, seguimos considerando esta corrección como un movimiento al menos puntual y totalmente natural. No podemos considerar o concluir que porque un mercado esté fuerte, un índice esté fuerte, deba subir todos los días o todas las semanas. Eso sería un error de concepto. De momento tenemos esa corrección, insisto, totalmente puntual y ni siquiera logra cerrar, al menos de momento, esa vela semanal por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo. Así que mantenemos una actitud constructiva en el medio y largo plazo y a corto plazo mantenemos ese contexto defensivo de cautela, pero con sesgo, insisto, positivo, dado que la corrección es totalmente natural y proporcional tanto en tiempo como en forma al último proceso alcista que, insisto, se genera o se proyecta desde los mínimos de comienzos de abril de este mismo año 2025. Comentada la situación del selectivo de referencia en España, pasamos a comentar cada una de las compañías y lo hacemos por orden alfabético. En pantalla tenemos con datos semanales, de hecho todos los gráficos que vamos a analizar son con datos semanales para tener esa perspectiva, ese contexto de cómo han impactado las últimas jornadas de cotización durante esta semana en sus respectivas estructuras de precios. Como íbamos mencionando, Acciona gráfico con datos semanales, cotizando actualmente en torno a esos 166,8 euros por acción, lo cual en términos semanales deriva en recortes del menos 1,42%. Recortes sobre la semanal que desarrolla máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, en un contexto en el que entendemos el precio todavía no ha perforado a cierre semanal ese último mínimo creciente, concretamente los 164 euros por acción, y por tanto mientras no tengamos ese cierre semanal por debajo de los 164 euros por acción, entendemos que la corrección de las últimas sesiones sigue siendo puntual y que no altera de manera significativa ni mucho menos la vigencia del proceso alcista secundario de medio plazo que partía desde los mínimos de abril. De momento entendemos, por tanto, que los riesgos de corrección permanecen acotados.
y en este sentido, pues pese a esa reciente perforación de la directriz creciente que tenemos en punteada en discontinua y pese a esa perforación, insistimos, pues mientras no tengamos ese cierre semanal por debajo de los 164, entendemos que, bueno, pues la situación no es especialmente problemática ni muchísimo menos, pero es que aunque tuviéramos cierres semanales por debajo de los 164, seguiría sin ser una situación grave para la estructura creciente de medio y largo plazo, y es que tiene que purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el propio MACD semanal. Por tanto, correcciones que seguimos viendo como movimientos naturales e incluso saludables por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, situándonos en torno a esos 22,56 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 1,83%. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y no olvidemos que la pasada semana confirmábamos esa vela envolvente bajista. De este modo tenemos perforación de mínimos anteriores y tenemos la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril de este mismo año. En este sentido, entendemos que las correcciones avanzan en las últimas sesiones, en las últimas velas semanales, y por ende tenemos como próximo objetivo atacar directamente la viabilidad de este área de relevancia técnica tan importante, entendiendo área o zona de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores suelos o soportes, luego zonas de techos o resistencias y tras su última superación de nuevo zonas de suelos o soportes perfectamente proyectada, identificada en color azul en el gráfico adjunto y en torno a los 21,96 y los 21,46 euros por acción. Es un contexto a priorizar de cara a las próximas velas semanales y mientras no veamos un cierre semanal por encima de ese último máximo decreciente, concretamente los 24,16, seguimos considerando vigente, activado el proceso correctivo de corto plazo. Un proceso correctivo que, si adquirimos perspectiva, sigue siendo totalmente natural y proporcional tanto en tiempo como en forma al proceso alcista reciente que partía, insisto, desde los mínimos de abril de este mismo año 2025. En cuanto a Acerinox, situándose en torno a los 10,75 euros por acción, en términos semanales logra avances del más 1,90% en estos momentos y mantiene de nuevo vigente, activo, el ataque a zonas de techos o resistencias intermedias, concretamente esos 11,01 y los 10,79 euros por acción. Por tanto, pese a las dudas que teníamos la anterior vela semanal en la que tuvimos recortes en el precio, parece que de nuevo las compras, la demanda vuelve a hacer acto de presencia con un MACD semanal en terreno positivo, con cortes ascendentes activos y por ende de momento no vemos grandes cambios en la estructura de corto plazo de Acerinox y por ende seguimos considerando como altamente probable mantener ese ataque e incluso lograr superar esos 11,01 euros por acción por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con ACS, cotizando en torno a los 65 euros por acción, en términos semanales avances del más 0,7%. Pese a esos avances, los máximos y mínimos son inferiores a los máximos y mínimos anteriores, por tanto, seguimos en ese proceso de gradual pérdida de momento positivo en el activo, aunque esa gradual pérdida de momento positivo tampoco lo vemos como algo problemático, y es que de momento el precio está logrando mantenerse por encima de la directriz creciente de medio plazo, la que parte desde los mínimos de principios de abril, y el MACD semanal sigue sin desarrollar cortes descendentes, así que es una pausa de corto plazo que no altera ni mucho menos la estructura alcista y el dominio de las compras. En este contexto, mientras no veamos mayores deterioros por parte de la curva de precios, seguimos entendiendo que el precio sigue próximo a objetivos, sigue próximo a máximos anuales en torno a esos objetivos de los 67,15 y máximos anuales de los 66,75. Son cotas que podemos seguir alcanzando, incluso superando, puesto que el precio, insistimos, pese a ese descanso, ¿no? O digamos
como hemos comentado anteriormente, esa pérdida gradual de momento positivo, no es algo de momento especialmente problemático. Así que mantenemos una actitud constructiva, puesto que la situación a nivel de precios, o digamos la lectura de precios, el análisis chartista, no nos está indicando de momento un deterioro más significativo de lo que hemos comentado. Continuamos con AENA, situándose en torno a los 24,37 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,5%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. Tenemos repuntes en los niveles de volatilidad, tenemos seguramente también repuntes en los niveles de contratación, y es que todavía falta el cierre de la sesión de hoy viernes y por tanto es altamente probable que superemos volúmenes de semanas anteriores, y atacamos directamente zonas de anteriores techos, ahora soportes, concretamente los 24,40 y los 24,26 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 24,26, entendemos que los riesgos de corrección permanecen acotados en el activo bajo estudio. Cierres semanales por debajo de esas referencias evidentemente presentarían pues protecciones o nuevos ataques a zonas de soportes como son los 22,54 y los 22,39. En este sentido, creemos que la situación a corto plazo pues se está, digamos, ese riesgo de perforación de soportes que hemos comentado va en aumento, puesto que la volatilidad también va en aumento, venimos de divergencias, venimos de lecturas de sobrecompra y con un MACD semanal atisbando próximamente nuevos cortes descendentes. Así que los riesgos de corrección al corto plazo, pese a que de momento están acotados, van en aumento y no deberíamos descartar que en próximas semanas tengamos cierres semanales por debajo de esos 24,26, activando próximos objetivos bajistas a esos 22,54, 22,39 que hemos citado. En cuanto a Amadeus, situándose en los 68,32 euros por acción en términos semanales, caídas fortísimas del menos 4,61%, abriendo con ese gap hueco negativo pues importante. Concretamente tenemos ese gap hueco bajista abierto en términos semanales del menos 1,82%, repunte en la actividad de contratación, repunte en los niveles de volatilidad. Por tanto, estamos viendo un cambio de sentimiento importante en el muy corto plazo. De este modo nos estamos alejando de zonas de techos o resistencias como son los 74,64 y los 73,76 euros por acción, y en este sentido un cierre semanal por debajo de estas zonas de soportes intermedios, véanse los 69,47 y concretamente quédense con esos 68,96 euros por acción, tendríamos la confirmación de ese cambio de sentimiento y por ende continuaríamos o consideraríamos, mejor dicho, como contexto más probable de cara a las próximas sesiones semanas alcanzar, atacar e incluso perforar el último mínimo o el siguiente mínimo relativo de los 66,52 y cuya perforación nos llevaría a atacar siguientes zonas de soportes como son los 65,57 y 64,82. Por tanto, Amadeus, una de las mayores perjudicadas por parte del selectivo IBEX 35 en lo que hemos tenido de semana. Avanzamos con ArcelorMittal, cotizando en torno a los 28,92 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,62%, desarrollando esa vela martillo con amplísima sombra inferior en relación a su propio rango semanal y encontrando ese punto de inflexión, esa reacción por parte de la demanda o por parte de las compras a partir de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril. En este sentido, entendemos que la reacción de las compras aparece en zona de soportes crecientes y no deberíamos obviar mantener el ataque, la reacción en próximas semanas de cara pues, a seguir manteniendo vigente el ataque, ese potencial ataque a la zona de techos o resistencias importantes. Fíjense si adquirimos aún más perspectiva la importancia de los niveles que estamos destacando o comentando en el caso de ArcelorMittal. Fíjense ese área de techos de los 31,92 y los 29,75 euros por acción, zonas de techos o resistencias que funciona como la banda superior de un importante canal lateral o proceso de consolidación lateral primario o de muy largo plazo, y es que este proceso viene desarrollándose, viene gestándose desde finales del año 2021, así que son
muy importantes los niveles en los que está cotizando ArcelorMittal y por ende esta reacción que estamos teniendo esta semana también tiene más importancia de la que a priori podría parecer. Así que muy buena semana la que está presentando ArcelorMittal. Continuamos con Bankinter situándose en torno a los 12,72 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 0,31%. Vemos también una pausa con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y aún así tenemos también el desarrollo de velas potencialmente en forma de martillo con amplias sombras inferiores si lo comparamos o lo ponemos en relación con el rango de la presente semana. Vemos también la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril, una pérdida de momento positivo de momento muy limitada, que sigue permaneciendo, permitiendo mantener el precio cerca de máximos anuales como son esos 13,27 euros por acción. Insisto, si planteamos o proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, podemos ver cómo todavía tenemos amplio margen para incluso alcanzar un retroceso que sería totalmente proporcional y natural, los 38 o el 38,2% de Fibonacci del último proceso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. Ese margen a esos primeros niveles proporcionales nos indica que estaríamos ante el inicio de una pausa en el activo, en este caso en Bankinter, y de momento plantear cómo o considerar este freno como algo grave, como algo problemático, pues puede entender que sería una conclusión extremadamente prematuro. Así que mantenemos una actitud constructiva en el medio y largo plazo y las correcciones de corto plazo, insistimos, pues estarían bienvenidas, que permitirían reforzar esa estructura de máximos y mínimos crecientes de las últimas semanas / meses. Continuamos con CaixaBank, gráfico semanal, cotizando en los 8,61 euros por acción. En términos semanales hablamos de avances del más 0,94% en estos momentos. Una sesión o una vela semanal, mejor dicho, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Sigue desarrollando o dando la sensación de esa pausa, de ese freno en el corto plazo, el cual tampoco vemos ni mucho menos como algo problemático. El precio sigue pegado a máximos, sigue por encima de soportes, incluso podemos ver cómo si lanzamos o proyectamos esta directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, como ha encontrado apoyo recientemente en esa zona de soportes. En este sentido, consideramos que la situación en el corto plazo pues mantiene acotados los riesgos de corrección, pero es que, como comentamos en muchos de los valores del selectivo IBEX 35, aun en el caso de perforar soportes e iniciar una corrección terciaria de corto plazo, es decir, de cara a las próximas sesiones / semanas, seguiríamos considerándola como una corrección totalmente natural y proporcional. Por tanto, los riesgos para la estructura de medio y largo plazo, que sigue siendo creciente, son riesgos totalmente limitados y riesgos que puede amortiguar sin ningún tipo de problema, al menos, insisto, de momento. No todo es susceptible a empeorar, por supuesto, pero de momento con la información con la que trabajamos es una información o serían correcciones totalmente limitadas y proporcionales. Incluso permitirían purgar lecturas de excesos alcistas acumulados por parte del MACD semanal. Avanzamos con Celnex cotizando en los 29,99 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,32%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y en este contexto pues seguimos avanzando gradualmente una semana más al objetivo que veníamos recalcando como más probable, que era alcanzar la banda inferior de ese rango lateral que estamos viendo en pantalla, concretamente esa zona de soportes de los 29,42 y los 28,37, objetivo que estaría más cerca con un cierre semanal por debajo de los 29,72, cota que ya ha llegado a atacar durante la presente semana y por ende pues ese contexto de defensivo de continuar con los recortes a corto plazo sigue siendo el contexto a priorizar. No tendríamos primeras señales de algún tipo de cambio de sentimiento favorable a las compras en el muy corto plazo hasta que no tengamos un cierre semanal por encima del último máximo decreciente, concretamente los 31,31. Así, habría que ser muy cautos
del impacto que pudiera tener esa superación de los 31,30 porque venimos de un contexto pues deteriorado en la estructura de medio, incluso de largo plazo. Avanzamos con Enagas cotizando los 13,13 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,39%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Venimos de perforar la directriz creciente acelerada y en este contexto pues tenemos un proceso de consolidación que una semana más permanece vigente. El lado positivo es que por un lado se están purgando lecturas de sobrecompra acumulada en MACD semanal. Por otro lado, el volumen no está aumentando de manera significativa y por ende no estamos viendo una caída desordenada en el activo. Y en tercer lugar, es que tenemos un mínimo que es más o menos próximo a los mínimos anteriores, es decir, en torno a esta zona de aquí estamos viendo en torno a esos 13,055 y los 13 euros por acción, estamos viendo entrada de dinero. Estamos viendo cómo el precio logra rebotar en las últimas semanas a partir de esos niveles. Por tanto, son contextos o son argumentos sólidos desde un punto de vista de análisis chartista y de análisis técnico que nos permiten mantener acotados riesgos de corrección más contundentes de lo inicialmente previsto. Sin embargo, hasta que no veamos cierres semanales por encima, por un lado, de la directriz bajista que parte desde los máximos de junio y en segundo lugar no veamos un cierre semanal por encima de ese último máximo decreciente, los 13,61, seguimos considerando que cualquier rebote alcista que puede desarrollarse seguiría siendo totalmente limitado. Así que tenemos esta situación. Si adquirimos perspectiva, la corrección que estamos viviendo registrándose en las últimas semanas es una corrección totalmente natural, proporcional a todo lo que hemos subido desde los mínimos, como podemos ver, desde los mínimos de diciembre 2024 y enero 2025. Así que mantenemos una actitud constructiva en lo que a medio plazo se refiere, aunque a corto plazo seguimos a la espera de esos cierres semanales por encima de los 13,61 para volver a mejorar nuestra actitud en el corto plazo. Avanzamos con Endesa cotizando los 25,65 en términos semanales, recortes del menos 1,5%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela semanal previa y en este sentido pues consideramos que el precio mantiene una semana más ese proceso de consolidación, el cual no vemos ni mucho menos con malos ojos. Se está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. No asistimos a repuntes importantes en lo que a volatilidad y volumen de contratación se refiere y por ende estamos dentro de un proceso de consolidación natural dentro de una estructura creciente de fondo. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de primeros soportes más importantes, como sería esa zona aproximadamente de los 23,76 y los 23,63 euros por acción, seguiríamos manteniendo ese proceso de consolidación, el cual, vuelvo a insistir una vez más, es un proceso que consideramos totalmente natural e incluso necesario para purgar, aliviar lecturas de extrema sobrecompra en el activo. Continuamos con Ferrovial, que en términos actualmente cotizando los 47,02, en términos semanales avances del más 0,71%, desarrollando una amplísima sombra inferior en relación al rango semanal, lo cual están viendo, ¿no? Podemos considerar que sigue existiendo presión por parte de las compras y esta vela aparece en zonas próximas a techos o resistencias importantes, concretamente los 47,73, que son los actuales máximos anuales registrados hace pues, apenas un par de semanas. En este contexto, con la vela que estamos viendo en estos momentos, seguimos considerando que la presión, la amenaza a superar nuevos máximos anuales o registrar nuevos máximos anuales sigue estando vigente y por ende seguimos manteniendo una actitud constructiva en lo que a corto plazo se refiere, con un contexto en el que el MACD semanal permanece con cortes ascendentes activos. En cuanto a Fluidra, cotizando en los 24,32 en términos semanales, recortes muy ligeros del menos 0,08%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos anteriores. Estamos en un proceso de consolidación de muy corto plazo, el cual clasificamos dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes, secundaria o de medio plazo, la cual parte desde esos 17,49, que son los mínimos
acaecidos el 7 o la semana de principios de abril 2025. El MACD semanal permanece con cortes ascendentes, con pendiente positiva, por tanto entendemos que esto es una pausa puntual, terciaria o de corto plazo que permite seguir manteniendo una actitud constructiva mientras el precio no perfore a cierre semanal tanto la directriz creciente citada como esa zona de anteriores techos, ahora soportes del entorno aproximadamente de los 23,40 y de los 23,14. En cuanto a Grifols, cotizando en los 12,265 en términos semanales, como podemos ver, avances del más 1,62%, semana pues que busca una reacción en torno a esa zona de anteriores techos, ahora soportes, concretamente los 11,896 y los 11,14. Vela con amplia sombra inferior, cuerpo ascendente, insisto, pues puede permitir, nos está indicando que en esa zona de anteriores techos a los soportes vuelve a aparecer el dinero, vuelve a aparecer ese apetito por comprar acciones de la compañía bajo estudio, de Grifols, y por ende pues vigilamos en próximas semanas cierres por encima de los máximos actuales, los 12,38, movimiento que nos permitiría reforzar ese punto de inflexión y ese cambio de sentimiento por parte de los inversores en el más estricto corto plazo. Si adquirimos un poquito más de perspectiva de medio plazo, podemos ver cómo estas correcciones son totalmente proporcionales en tiempo y forma a lo que hemos avanzado desde los mínimos de abril 2025. De hecho, todavía tenemos margen antes de alcanzar ni siquiera el 38,2% de Fibonacci, que es un nivel que consideramos o que proyectamos en torno a esos 11,134 euros por acción. Así que la corrección permanece vigente. A corto plazo mantenemos una actitud defensiva, prudente, puesto que estamos en pleno proceso correctivo, pero esa vela que estamos viendo con esa amplia sombra inferior en un contexto todavía alcista de medio plazo, pues nos permite seguir manteniendo, pues digamos, un contexto o una actitud constructiva en lo que a medio plazo se refiere, entendiendo que esta corrección pues es una corrección totalmente natural y proporcional en lo que a la estructura de medio plazo se refiere. Avanzamos con Iberdrola cotizando los 15,71 en términos semanales, recortes del menos 2,27%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Aquí estamos viendo un repunte más intenso en lo que a volatilidad se refiere, aunque el volumen no está repuntando de manera especialmente significativa. Es un recorte que de momento no altera la estructura creciente de medio y largo plazo, permanece por encima tanto de la base del canal alcista como por encima de esa zona de últimos mínimos crecientes, concretamente los 15,15 y los 15,095. Por tanto, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esas referencias, entendemos que las correcciones permanecen acotadas en lo que al corto plazo se refiere por parte de Iberdrola. Continuamos con Inditex cotizando en torno a los 42,42, en términos semanales avances del más 0,52%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y atacamos de nuevo esa zona de anteriores soportes en torno a los 41,82 y los 40,80 euros por acción. Cierres semanales por debajo de esos 40,80 sería el contexto a evitar, ¿no? El movimiento a evitar ahora mismo por parte de las compras en el muy corto plazo, puesto que reactivaría en tiempo y forma el proceso de máximos y mínimos decrecientes que viene desarrollándose desde los máximos de diciembre 2024. Como estamos viendo, un año bastante negativo, ¿no? Por parte del activo bajo estudio. En este sentido, pues hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 44,22, seguimos siendo realmente cautos y considerando que la amenaza a la perforación de esos 40,80 es una amenaza muy real en el activo. Continuamos con Indra, que cotiza en los 33,16. En términos semanales, recortes importantes del menos 3,83%, incluso amenazando con confirmar una vela envolvente bajista, la cual obtendríamos con un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por debajo de los 33,90 euros por acción. Si esto se produce, la amenaza de cara a las próximas sesiones semanas de atacar, incluso perforar ese último mínimo creciente, recordamos los 32,12, es una amenaza que iría a más, aumentaría esa probabilidad de éxito por parte de las ventas en el corto plazo y el siguiente objetivo sería alcanzar el 38,2% de Fibonacci, concretamente la cota de los 30,45
49 euros por acción. Si adquirimos perspectiva, veríamos cómo la corrección seguiría siendo totalmente proporcional en tiempo y forma al proceso alcista de medio plazo, aunque a corto plazo evidentemente veríamos o estamos ante un contexto de mantener ese sesgo defensivo de cautela, puesto que las correcciones podrían extenderse o dilatarse tanto en tiempo como en forma en el activo. Avanzamos con Inmobiliaria Colonial, situándose en los 5,565 en términos semanales, recortes del menos 1,24% y semana, como podemos ver, realmente negativa en lo que en términos de precios se refiere, y es que estamos perforando el área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 5,661 y los 5,59. Un cierre semanal por debajo de esos 5,59 estaríamos perdiendo un soporte muy importante, y fíjense, porque ya no encontraríamos soportes realmente destacables, más allá de huecos que podamos tener por el camino, que los tenemos, pero el soporte más importante ya no lo encontraríamos hasta el soporte de los 4,762 y los 4,691. Por tanto, ahí vemos ese impacto realmente importante que está sufriendo Colonial en las presentes semanas. Así que muy importante evitar ese cierre semanal por debajo de los 5,59, y no olvidemos que nos estamos girando a partir de la parte alta de ese rango lateral, cuya banda superior proyectamos perfectamente en torno a los 6,225 y los 6,085. Dicho de otro modo, no deberíamos obviar plantear ataques a la parte inferior del mismo rango, los 4,45 y los 4,362. Así que muy atentos al corto plazo por parte de Inmobiliaria Colonial, que podría desatar mayores correcciones en próximas semanas en el activo. Avanzamos con IAG, situándose en los 4,467, situándose con avances del más 1,25%, comparando este precio respecto al precio de cierre de la anterior vela semanal. Mantenemos muy poco movimiento, el activo está estancado y sin grandes novedades. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 4,196, insisto, pues mantenemos un riesgo de corrección totalmente acotado en el corto plazo. El precio sigue muy cerca de máximos anuales, muy cerca de cumplir ese objetivo mínimo de ascenso teórico de los 4,61. Por tanto, sigue siendo el contexto a priorizar pese a este estancamiento que estamos viendo, el cual tampoco vemos como algo especialmente problemático. Avanzamos con Laboratorios Rovi, situándose o cotizando en torno a los 59,25. En términos semanales hablamos de avances del más 2,16%, aunque son avances que nos están dejando un sabor agridulce. ¿El por qué? Bueno, pues porque hemos llegado a tener avances incluso aproximadamente del más 6,8% y nos deja una amplísima sombra superior en relación al rango semanal. Esto nos indica que hay presión de la oferta, presión por parte de las ventas, y lo hace tal y como podemos ver desde niveles de resistencias. Por un lado, la parte alta del canal alcista de las últimas semanas, y por otro lado, y más importante aún, a la altura de la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2024. Por tanto, de momento es algo puntual, es algo que digamos que técnicamente o de manera chartista tiene lógica, en el sentido de que tenemos zonas de techos o resistencias, pero tenemos que vigilar próximas semanas, porque si finalmente tenemos cierres semanales por debajo de estas zonas de anteriores techos, ahora soportes, véanse los 58,10 y los 57,60, podríamos tener una reacción importante por parte de las ventas que nos haga incluso perforar la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025. Así que muy atentos al desarrollo, a la confirmación de la vela semanal de Rovi al cierre de la sesión de hoy, el viernes 5 de septiembre, y sobre todo a próximas velas semanales que confirmen o no esa amplia sombra superior que nos está dejando en rango semanal. Continuamos con Logista, situándose en los 28,64 euros por acción en términos semanales, avances del más 2,29%. Muy atentos porque podría confirmar una vela envolvente positiva si logra cerrar la semana por encima de la apertura de la vela semanal previa, concretamente por encima de los 28,52 euros por acción. Si esto es así, tendríamos, o digamos, aumentaríamos
el riesgo de superar techos o resistencias de corto plazo, concretamente esos 28,76, 28,59, todo ello respaldado, aderezado por cortes ascendentes por parte del MACD semanal. Así que semana muy interesante de cara a seguir reforzando esa actitud constructiva a corto plazo por parte de Logista. Continuamos con Mapfre, cotizando los 3,79 euros por acción en términos semanales, avances del más 1,23% y realmente poquito que comentar al respecto. De hecho, las últimas 3 velas semanales, tal y como podemos ver, desarrollan velas interiores, inside bar, que no logran ni superar ni perforar los máximos de la vela del 11 de agosto y los mínimos de esa misma vela del 11 de agosto, concretamente los 3,88 como techo y los 3,68 como suelo. Así que vemos estancamiento, consolidación de muy corto plazo, el cual tampoco vemos como algo especialmente problemático. Así que bueno, entendemos que incluso en el desarrollo, digamos en el contexto o escenario de tener correcciones, cierres semanales por debajo de esos 3,68, tampoco lo veríamos como algo problemático porque fíjense las lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Permitiría purgar excesos y esa purga de excesos la clasificaríamos dentro de una clara y fuerte estructura de máximos y mínimos crecientes. Así que entenderíamos que sería un proceso totalmente natural por parte de la aseguradora. En cuanto a Merlin Properties, situándose en los 12,43 euros por acción, en términos semanales hablamos de recortes concretamente del menos 2,36%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y por ende tenemos una extensión en tiempo y forma una semana más del proceso correctivo terciario o de muy corto plazo, la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril es un paso más allá en esa corrección, una corrección que, insisto, es totalmente proporcional en tiempo y forma. Todavía estamos por encima del soporte más importante, esa zona anteriores techos, ahora soportes en torno a los 11,64 y los 11,48 y seguimos por encima del 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. En un contexto de extrema sobrecompra y extrema complacencia, entendemos que las correcciones son totalmente naturales e incluso necesarias. En cuanto a Naturgy, situándose en los 26,26, en términos semanales recortes del menos 3,10%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, ya veníamos de velas con amplias sombras superiores y pese a este recorte, pese a este ligero repunte en lo que en términos de volatilidad y seguramente también tendremos repuntes en los niveles de contratación, es un impacto todavía muy limitado. Es que incluso las últimas 4 velas semanales, incluyendo la actual, son velas que no logran superar ni perforar el máximo y el mínimo de la vela semanal del 4 de agosto, es decir, los 27,90 y los 25,62. Por tanto, vemos estancamiento, consolidación y muy poco, novedad, ¿no? Muy poca novedad en lo que al corto plazo se refiere por parte de Naturgy. Y este estancamiento lo clasificamos dentro de una clara estructura de máximos y mínimos crecientes de medio plazo. Así que, insisto, pues de momento la situación no se ve mermada o agravada de manera significativa pese a los recortes semanales. Hablamos de Puig Brands situándose por encima de los 16 euros por acción, concretamente los 16,02. En términos semanales, recortes del menos 0,5% y de nuevo una semana más, como pueden ver, seguimos vigilando la perforación o no del soporte de los 15,97, 15,68. Realmente poco más que comentar que no hayamos comentado ya en anteriores revisiones semanales. El valor está totalmente estancado, un valor probablemente de los más aburridos, si no el más aburrido ahora mismo dentro del selectivo IBEX 35 y por tanto pues poco más que comentar, insisto, al respecto. Lo positivo es que sigue manteniéndose por encima de esos 15,68 y de nuevo una semana más, para bien o para mal, eso es lo más destacable. En cuanto a Redella, situándose en los 16,62, en términos semanales, avances muy ligeros del más 0,06%, vela, como podemos ver, con amplia sombra superior, amplia sombra inferior, podríamos hablar incluso de una vela muy parecida a un doji,
y en este contexto pues necesitamos más información al respecto. De momento el proceso correctivo de las últimas semanas permanece activo y sigue siendo incapaz de resolver al alza esa zona de relevancia técnica a anteriores techos, tal y como podemos ver, techo, 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 soporte, soporte y de nuevo zona de techo o resistencia. En este contexto insistimos, las dudas, ese sesgo defensivo o considerar que lo más probable es continuar con los recortes a corto plazo es el escenario a priorizar. Por tanto, vigilamos cierres semanales por debajo de los 16,18 y los 16,11, movimiento que permitiría actualizar próximos objetivos bajistas rumbo al soporte de los 15,14 euros por acción. Todo este sesgo negativo o prudente, podríamos decir, en el corto plazo por parte de Redella se vería mermado, fuertemente mermado, si asistimos a próximos o futuros cierres semanales por encima de esos 16,91. Continuamos con la petrolera Repsol, que cotiza en los 14,36, en términos semanales avances del más 2,5%, máximos y mínimos crecientes respecto a velas semanales anteriores y superando incluso los 14,11 euros por acción, lo cual nos lleva a alcanzar o atacar directamente la viabilidad de la siguiente resistencia más importante, concretamente los 14,46, cuya superación pues debe seguir siendo el contexto a priorizar en el corto plazo, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Así que semana, insisto, muy positiva por parte de la compañía. En cuanto a SACIR, cotizando los 3,588 en términos semanales, recortes del menos 0,5%, recortes que de nuevo pues vemos esa perforación por debajo, esa consolidación por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025 y una vela que está intentando desarrollar una vela martillo. Por tanto, entendemos que la corrección sigue vigente en el corto plazo, mantenemos una actitud defensiva en el corto plazo por parte de SACIR, aunque entendemos que la estructura de medio plazo sigue sin verse agravada de manera significativa. Sigue por encima del 38,2%, sigue por encima de anteriores mínimos crecientes como los 3,466 y la sobrecompra sigue siendo extrema. Por tanto, en el caso de aún tener perforaciones soportes, cierres semanales por debajo de esos 3,466 que hemos citado, entenderíamos las correcciones como algo necesario e incluso saludable. Avanzamos con Banco Santander cotizando en los 8,212. En términos semanales hablamos de avances del más 0,64%. Vemos un estancamiento muy claro en las últimas velas semanales. El precio pegado a máximos anuales. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Sigue incluso por encima de directriz creciente que parte desde los mínimos de abril. El MACD semanal, pese a lecturas de extrema sobrecompra, no activa cortes descendentes. Y por tanto podríamos decir que una semana más, una semana de transición por parte del activo que no alteran de manera significativa y mucho menos de manera mínima la estructura ni siquiera de corto plazo. En cuanto a Solaria, hablamos de cotizaciones en torno a los 12,835, en términos semanales recortes del menos 7,23%. Es la compañía que más está recortando durante esta semana, aunque son recortes que incluso son limitados, el impacto es muy reducido y es que sigue por dentro del rango generado la anterior vela semanal. Véanse máximos en los 14,315 y mínimos en los 12,51. Por tanto, volvemos a insistir, tras un avance tan vertical y tan contundente, es normal tener algún tipo de ajuste en el precio, e incluso pese a los recortes del menos 7% que estamos comentando en términos semanales, el impacto en lectura de precios sigue siendo limitado, incluso permaneciendo por encima de momento de anteriores techos, ahora soportes de los 12,69 y los 12,38. En cuanto a Telefónica, cotizando los 4,538 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 0,87%, máximos y mínimos decrecientes. Respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, el proceso correctivo permanece vigente una semana más en el corto plazo, aunque los riesgos de corrección permanecen acotados mientras no veamos cierres semanales por debajo de este área de relevancia técnica que venimos vigilando en los últimos informes semanales del IBEX 35. Concretamente, recuerden esos 4,435 y los 4,42 euros por acción. El MACD semanal activa cortes descendentes, la volatilidad gradualmente va en aumento, por tanto esta corrección, insisto, permanece vigente, gana tracción, aunque no es algo que preocupe a la viabilidad
de la estructura de medio y de largo plazo, que es, como pueden ver, claramente favorable a las compras. Evidentemente, cierres semanales por debajo de esos 4,42 alteraría, dañaría la estructura de corto plazo y podría plantear ataques a siguientes soportes como a los 4,19 y, por supuesto, la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Y terminamos con Unicaja, cotizando los 2,336 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,43%, recortes que no son de momento significativos ni muchísimo menos. Seguimos por encima de últimos mínimos crecientes, por encima del 38,2% en un contexto en el que la complacencia, la sobrecompra pues siguen siendo protagonistas en el activo. Dicho de otro modo, cualquier corrección que pueda darse en Unicaja la seguiríamos viendo con muy buenos ojos en el corto plazo, puesto que quedaría lejos de alterar la viabilidad de sus estructuras tanto de medio como de largo plazo. Así que mantendríamos una actitud constructiva incluso en el caso, incluso mejor dicho, esa actitud constructiva de medio y largo plazo se vería incluso reforzada en el caso de tener correcciones por parte de corto plazo, en el caso del activo bajo estudio, en el caso de Unicaja. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del selectivo IBEX 35. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya servido de ayuda y, por supuesto, que pasen un gran fin de semana. Saludos.